Hola, buenas noches. Nuevamente estamos aquí como todos los domingos hablando sobre literatura y continuaremos con nuestra segunda sesión acerca del nuevo libro que estamos resumiendo o compartiendo las ideas principales. Y este libro es el libro de Agustín Laje, ¿sí? Un politólogo argentino, y se llama La batalla cultural. Pero antes de entrar en materia y compartir mis impresiones acerca de este libro, me gustaría hacer una reflexión en cuanto a los videos que he venido promoviendo. Me parece interesante que he leído algunos comentarios en YouTube y en Instagram, y pues bueno, la mayoría de comentarios siempre son para atacar o para descontextualizar lo que se está compartiendo, ¿no? Me pareció chistoso que una persona escribió allí, es que escribió en los videos, no está haciendo nada más que compartir el resumen del libro, no hay ningún aporte nuevo. Y bueno, evidentemente yo no sé en qué planeta vive la gente, ¿sí? Primero, en ninguna parte se ha titulado o se ha mostrado como fin que se va a realizar un aporte diferente o más allá de compartir mis impresiones en cuanto a mis lecturas matutinas, ¿sí? Y como he compartido en otras ocasiones, mi principal eh, motivación o fin es poder proporcionar o llegar al público que por X o Y razón pues no lee, ¿sí? Eh, Literalmente, ¿sí? Lo que se entiende por leer, pero quieren tener un acercamiento inicial a ciertas obras, a ciertos autores a través de otros medios, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, YouTube, como lo son Instagram, como lo son la parte auditiva, mientras se desarrolla X o Y actividad, colocar un video en una plataforma y escuchar de manera general las impresiones que ha dejado cierto libro en cuanto a una persona, en este caso mi persona, ¿sí? Y motivar, ¿sí? Por lo menos que las personas digan como, ah, bueno, sobre esto trata el libro, estas son las impresiones que dejó en Rigo tal libro, interesante, voy a ir a leer ese libro. Evidentemente este no es un canal especializado, ni yo soy politólogo, ni estudié ciencias políticas, ¿sí? Entonces las personas ven un título de un video y piensan que aquí va a estar hablando el experto, ¿sí? El especialista en X rama o X campo. Mi profesión es abogado, me he desarrollado y trabajo en la parte tributaria de impuestos, y tal vez es un campo donde posiblemente podré de alguna manera aportar, entre comillas, como dice esta persona, algo nuevo, ¿sí? Discutir con un mayor conocimiento, profundización o con mayor autoridad sobre algún tema en particular específico, ¿sí? Y no pueden pretender, ¿sí? Y sería muy irresponsable de mi parte que yo fuera a contradecir, ¿sí? O fuera desde un plano filosófico, desde un plano de como politólogo, ¿sí? Sociológico, antropológico o cualquier otra rama, viniera a desvirtuar lo que autores con tanto empeño, independientemente de el libro que estemos analizando, del pensamiento, de la ideología, de la parte política, de la parte cualquier área que queramos analizarlo, venir yo, un simple lector, una simple persona que le gusta leer y que quiere compartir sus impresiones, venir a rebatir, ¿sí? Venir a contraargumentar. Primero, tendría que tener estudios en esa área, ¿sí? Tendría que ser experto en esa área, tendría que tener años de dedicación y experticia en determinado campo para venir y decir lo contrario a lo que está diciendo el autor. Simplemente son precisiones, son algunas impresiones, ¿sí? Eh,
por ejemplo, Harari, Agustín Laje, que son los libros que hemos leído, ¿sí? No es lo mismo estos tipos de libros de Agustín Laje, como La batalla cultural, los libros de Harari, como lo es De animales a dioses, como lo es Homo Deus. No es lo mismo hablar de estos libros, hablar de un libro de ficción, como lo es, por ejemplo, un libro de Mario Mendoza, ¿sí? Una novela, ¿sí? Cuando hablamos de libros de Harari o de Agustín Laje, estos están apoyando en algo que es más objetivo, que no es ficción, en el deber ser. Se está apoyando en hechos históricos, en estudios desde diferentes campos, ¿sí? Entonces uno no va a venir de la noche a la mañana a decir esto es incorrecto. Uno puede tal vez compartir su opinión, ¿sí? Y la opinión es muy diferente a poder reflejar una antítesis de lo ya propuesto por alguien, ¿sí? Que puede que uno desde el punto de vista de opinión, que es muy diferente a decir tengo una tesis diferente, ¿sí? Es muy diferente uno decir tengo una opinión a decir tengo una antítesis, tengo una tesis propuesta, ¿sí? Para contraargumentar. Es muy diferente esto, ¿sí? A alguien que ha dedicado años y años de su vida a poder estudiar un campo, se ha especializado en un campo y trae unos datos, ¿sí? Entonces la intención principal es que cada cual pueda tener unas impresiones y quien lo desee pueda ir a investigar y profundizar. Evidentemente estos videos no son para que venga un filósofo, ¿sí? Y que quiera expandir su conocimiento, ¿sí? Porque de hecho estos libros tocan diferentes temas sociológicos, filosóficos, políticos, históricos, y simplemente lo que yo hago desde un campo de vista como espectador, como lector general, es compartir impresiones. Ni vengo a hablar como si fuera experto en filosofía, en política, en historia, en sociología, en psicología, no. Ya estas personas, por ejemplo, que comentaron este video donde decían como esperaba un aporte diferente, no un resumen, pues tienen que ir a un portal especializado a buscar, ¿sí? A buscar lo que quieren. Y de hecho, si un filósofo quisiera profundizar sobre un tema de estos, seguramente no va a haber un video de estos, ¿sí? Seguramente va a ir a buscar a un filósofo como es el deber ser, a un experto en filosofía, a un experto en politología, que venga y diga, venga, no estoy de acuerdo con esto que dijo Agustín Laje, venga, no estoy de acuerdo con este hecho histórico que marcó Harari en sus libros. Voy a ir a buscar a un historiador, voy a ir a ver cuáles son los pergaminos, cuáles son las experiencias, voy a ir a buscar a X persona, ¿sí? Entonces, eso como para dejarlo claro con estas personas que no sé en qué planeta es que viven. Bueno, como hablaba con otro persona que comentó allí en los videos de YouTube, donde decía, yo le explicaba, mire, acá simplemente se están compartiendo unas expresiones y para todo hay argumentos, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, yo desde un punto de vista de opinión, que es muy diferente a emanar una tesis, ¿sí? Muy diferente, es decir, voy a proponer una tesis, eso es muy diferente a decir voy a dar una opinión. Una opinión es algo más ligero, es algo más intuitivo, es algo más del momento, ¿sí? Es algo más que se va llevado a la lógica del momento, ¿sí? Una tesis ya es algo estudiado, estructurado, académico, de profundización. Entonces, independientemente del punto de vista de los autores, de los libros que yo traigo aquí, de lo que comparto, ¿sí? Pues hay que entender que hay una experiencia detrás de esto y años de dedicación en estos temas, ¿sí? Y uno puede encontrar argumentos a favor o en contra, pero estos videos o este canal no es para ello, ¿sí? Si yo quisiera encontrar unos argumentos en contra de lo que dice Agustín, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo en algo, pues tendría que dedicar tiempo, años y mucho estudio para por lo menos tratar de acentuar una voz diferente, ¿sí? De resto sería algo irrespetuoso de mi parte o de cualquier persona que simplemente dice no estoy de acuerdo y no esboza ningún argumento válido, ¿sí? Bueno, ya después de esta introducción y de estas precisiones, el día de hoy vamos a abarcar finalmente el primer capítulo de este
libro, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que la vez pasada mencionábamos sobre la introducción? ¿Sí? Dábamos una introducción de este libro, de la batalla cultural, y lo que ya plantea en el resto de estas páginas, que hoy abarcaremos hasta la página 42, y precisamente es el primer capítulo de este libro, es donde Agustín Laje dice qué es una batalla cultural, qué podemos establecer como una batalla cultural y qué se entiende como batalla cultural. No podemos definir cualquier contradicción o cualquier oponentes en un ring, ¿sí? Como una batalla cultural, ya sea de ideologías, no. Tienen que enmarcarse dentro de unas características, y tienen que haber unas características que Agustín Laje las define en 3 características para establecer que realmente estamos en un campo donde hay una batalla cultural, ¿sí? Y una de las reflexiones que hace Agustín Laje es cómo en la posmodernidad, ¿sí? El cambio es constante, es muy rápido los cambios, ¿sí? Y cómo hay que diferenciar un cambio a un reajuste dentro de una sociedad. No todo se puede considerar como un cambio cultural. Hay unos reajustes que se hacen dentro de la sociedad que no llegan a tal punto de cambiar el paradigma, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de lo que podría considerarse una batalla cultural? Para entender que estamos hablando de una batalla cultural. La primera característica es la que define Agustín Laje como la cultura no es simplemente un fin, ¿sí? El fin de la cultura no es simplemente un fin de una batalla, ¿sí? Sino que la cultura como tal es un medio, ¿sí? ¿Y en qué forma la cultura puede ser un medio transformador de la sociedad? Entonces, la tecnología direccionada puede ser un medio que no solamente va a llevar a cambiar algún aspecto de la cultura, ¿sí? Como fin, sino que es un medio para llegar a esto. Una guerra, ¿sí? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando es algo específico, cuando es un medio que está direccionado a algo específico. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, en el nazismo, ¿sí? Recordemos en la época de Hitler, ¿sí? Entonces, había inclusive Joseph, ¿sí? Este ministro de propaganda, había un ministerio de propaganda en la época de Hitler, ¿sí? ¿Y en qué iba marcado esta propaganda? En poder esbozar algunos conocimientos, algunas reflexiones, algunas ideologías para establecer dentro de la sociedad un cambio cultural. Entonces, estos son algunos medios que están de manera específica redireccionados a un fin, ¿sí? La cultura está llena de símbolos como tal, ¿sí? De lenguajes, de señas, de creencias, valores, costumbres, normas. Y esa es la primera característica, ¿sí? Que la cultura no solamente es un medio, sino que también es un fin, y a través de diferentes medios como los que ya esbocé, por ejemplo, una guerra específica direccionada en tal sentido, nazismo, ministerio de propaganda, ahí está el ejemplo, ¿sí? O la tecnología direccionada a un fin específico cultural, no de manera donde alberga diferentes tipos de cultura, sino que va direccionado con una eslogan, con una ideología específica. La segunda característica para que pueda haber considerar que hay una batalla cultural, ¿sí? Estas 3 características deben ser concomitantes, deben cumplirse las 3. La segunda característica que menciona Agustín Laje es que debe haber un conflicto de cierta magnitud. Y cuando hablamos de una batalla cultural es porque debe haber oponentes. Cuando hablamos de batalla es porque hay un antagonismo, ¿sí? Es porque hay un protagonista, hay un antagonista. Hay blanco y gris, hay 2 posiciones, hay una colisión de ideologías, de pensamientos, ¿sí? De valores, de principios, ¿sí? Y una orilla pretende derribar a la otra orilla, imponerse, ¿sí? Entonces, Agustín Laje dice que no pueden ser conflictos. ¿Cómo distinguimos que hay un conflicto de cierta magnitud como segunda característica? Entonces coloca el ejemplo de la electrónica. Vamos a la música como tal, género musical. Entonces dice, cuando empezó la electrónica, ¿sí? Entonces el género pop
y el género rock como tuvieron a cierta animadversión, ¿sí? En cuanto a música, en cuanto a este género de la electrónica. Pero esto no se puede definir como un conflicto de cierta magnitud o un conflicto como tal sustancial de fondo, porque finalmente hubo alguna reticencia, pero finalmente algunos autores decidieron aceptar este género, por ejemplo el reggaetón, ¿sí? Entonces cuando recién estaba surgiendo el reggaetón, entonces algunos consideraban que no era música, otros que sí, y finalmente los artistas decidieron hacer estas mezclas, entonces bachata con reggaetón, salsa con reggaetón, merengue con reggaetón y diferentes géneros. Pero esto no podemos definirlo como una batalla cultural, ¿sí? Porque no había ese antagonismo o esa ideología o ese pensamiento de que el reggaetón viene a desplazar al pop o al rock, ¿sí? O a la bachata, sino que se entremezclaron y pudieron convivir ambas ideologías desde el punto de vista musical. Entonces aquí no hay una batalla cultural. ¿Dónde hay una batalla cultural? ¿Sí? ¿Dónde realmente se puede dar esta segunda característica para que haya una batalla cultural? Ejemplo, dice Max Weber, ¿sí? Dice, debe imponerse una voluntad sobre la otra, debe haber una colisión, debe haber un antagonismo. El ejemplo es un grupo que defienda el derecho a la vida y otros el derecho al aborto, ¿sí? Entonces hay una colisión objetiva, diferenciada entre ambas caras, ¿sí? Unos que defienden la vida a toda costa, sin importar ninguna excepción, ¿sí? Debe primar la vida, no hay nada que pueda establecer una excepción a esta regla que se defiende, que es el derecho a la vida. Y en la otra orilla está quienes defienden, por ejemplo, el aborto, ¿sí? Establecen algunas excepciones. Entonces hay un conflicto entre ambas ramas. Y hay un cambio de paradigma totalmente, ¿sí? Otro ejemplo, en la familia. Entonces está el concepto de familia en que un hombre y una mujer, concepto de familia tradicional, sus hijos. Pero resulta que en algún momento hay unos baches, entonces se presenta la infidelidad. Entonces esta infidelidad, si bien puede tener algunas repercusiones dentro de este núcleo tradicional de familia entre hombre y mujer, pues no es un conflicto de magnitud, ¿sí? De tal magnitud para considerarse que está cambiando el paradigma de lo que se entiende por familia. Hay unos problemas, hay unos reajustes a nivel de la familia al haber infidelidad por alguna de las dos partes, ¿sí? Pero este conflicto no es de tal manera que sea una batalla cultural. Otro ejemplo donde sí hay un conflicto de cierta magnitud y podemos considerar que aplica para la segunda característica que dice Agustín Laje, que debe tener toda batalla cultural. Y vamos a darlo con la misma familia, o es el mismo ejemplo que nos da Agustín Laje, donde dice, la familia ya no se considera que solamente es hombre y mujer, sino que se considera que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, y bueno, y de todas las mezclas que existan y pudiesen inventarse. ¿Y dónde está el cambio de paradigma y dónde está el cambio estructural? En las funciones reproductivas. Entonces, al establecerse que familia ya no va a ser hombre y mujer solamente, sino que puede ser hombre con hombre, mujer con mujer, pues aquí sí hay un cambio, hay un conflicto de cierta magnitud. ¿En qué punto específicamente? En las funciones reproductivas. Ya no vamos a hablar de las funciones reproductivas naturales, biológicas entre un hombre y una mujer, ¿sí? Cuando conforman una familia, sino que ya vamos a hablar de funciones reproductivas entre un hombre y un hombre, una mujer con una mujer, y aquí ya hay un cambio de paradigma. Acá se puede enmarcar dentro de ese conflicto de magnitud elevado, ¿sí? Para considerarse que cumple con la segunda característica que menciona Agustín Laje. Y la tercera característica que menciona Agustín Laje, que debe cumplirse y que debe etiquetarse y debe reflejarse para considerar que estamos hablando de una batalla cultural, es que toda batalla posee un elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria. Entonces, si hablamos de racionalidad, pues
podemos hacer eco es al ser humano como tal, ¿sí? Entonces acá hay una clara diferencia, por ejemplo, con los animales, ¿sí? Donde simplemente los animales, ahí es un choque deliberado, instintivo. En los animales no hay batallas, simplemente hay choques de fuerza bruta, ¿sí? Mientras que cuando hablamos de esta tercera característica, donde dice que toda batalla debe poseer un elemento consciente del cual surgen esfuerzos racionales para conseguir la victoria. ¿La victoria en qué? En lo que se está defendiendo. Entonces, ejemplo, en el grupo pro vida, hay un grupo en una orilla, grupo pro vida, defiende la vida a toda costa. En la otra orilla, grupo pro aborto, ¿sí? Entonces, hay unas estrategias definidas, hay unas tácticas definidas, hay una misión, hay una visión, hay un liderazgo definido, hay unas ideologías definidas, hay unos principios definidos, ¿sí? A corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, desde el punto de vista racional y desde el punto de vista de tiempo. Entonces, esto es lo que define, o esta tercera característica es lo que define que también pueda existir o podamos hablar de que hay una batalla cultural. Y ¿cuáles son los medios de batallas culturales? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos que las instituciones mediante las cuales se dan las batallas culturales se catalogan como, por ejemplo, las iglesias, ¿sí? Las religiones como tal, las fundaciones, los órganos del Estado, las escuelas, las universidades, los medios de comunicación. Son medios o entes mediante los cuales se propagan o se establecen o se defienden las ideologías, las estrategias. Entonces eso lo debemos tener claro y es lo que establece Agustín Laje. Y algunas nociones y elementos culturales que menciona Agustín Laje. Entonces dice, no es lo mismo si por ejemplo en la Casa Rosada, ¿sí? Que sabemos que es la casa presidencial en la Argentina, del país del cual nació Agustín Laje, dice, no es lo mismo un cuadro de Mickey Mouse exhibido dentro de la Casa Rosada, dentro de la casa presidencial, que un cuadro del Che Guevara dentro de la sala de próceres de la historia. Entonces eso ya marca una batalla cultural, se está enviando un mensaje. Entonces estas nociones y estos elementos culturales, dependiendo de donde se ubiquen, en el contexto en el que se ubiquen, podemos estar hablando de una batalla cultural, ¿sí? Y evidentemente pues eso fue lo que pasó en algún momento en un gobierno de Argentina. Exhibieron un cuadro del Che Guevara. Entonces no es lo mismo exhibir un cuadro del Che Guevara, tenerlo en mi casa, en la pared de mi casa, que públicamente, a través de televisión o desde el punto de vista como órgano, como institución, como un medio propagador de cultura, exhibirlo en una sala de próceres enmarcada con ese nombre dentro de la Casa Rosada, dentro de la casa presidencial. Entonces esas otras reflexiones que hace Agustín Laje en cuanto a las nociones y los elementos culturales, ¿sí? Y básicamente esa es como las impresiones, ¿sí? Hasta el momento no tengo nada en contra, ¿sí? Me parece muy interesante estamos adentrándonos apenas en materia en el libro, ¿sí? Ya hemos visto en la primera sesión la definición de cultura en diferentes contextos, ¿sí? Y en esta segunda sesión ya nos adentramos un poco más a entender qué es el significado de una batalla cultural y cómo podemos establecer que estamos hablando de una batalla cultural con estas tres características que he tratado de mencionar el día de hoy para poder discutir en torno a que existe o no existe una batalla cultural, ¿sí? Entonces todos estos puntos, todos estos matices son bien interesantes enmarcarlos para poder estar dentro de una misma hilo de discusión, ¿sí? Porque a veces en los debates, en las discusiones, cada cual se ubica en un paradigma diferente. Entonces, hasta aquí hemos abarcado la página 42, ¿sí? En estas 42 páginas hemos hablado de la definición de cultura y hemos hablado de lo que se entiende por batalla cultural. Entonces ya en la próxima sesión pues vamos a ir adentrándonos más en materia, en ejemplos específicos
Y díganme ustedes qué piensan, dejen sus comentarios, suscríbanse al canal de Instagram Rigorífico Poesía, vayan al canal de YouTube Rigo Estrada y denle en suscribir, denle en me gusta, dejen sus comentarios, ustedes qué opinan, están a favor, están en contra, qué opinan de esto que hemos hablado en cuanto a el resumen, ¿sí?, de las páginas que me ha dejado la lectura de este libro de Agustín Laje y de los otros libros. Si usted tiene algún comentario, déjelo allí en el canal. Y muchas gracias por ver el video y espero que pueda servir de acicate para que puedan ir profundizar en la lectura. Evidentemente a alguien que le encante la literatura como a mí, pues no va a venir a ver estos videos, ¿sí?, porque estos videos es para promover la literatura. Alguien que le encante la literatura va a preferir ir y leer el libro. Y si quiere profundizar, pues va a ir a buscar al experto, ¿sí?, en filosofía, en sociología o en cualquier rama que Agustín Laje esté citando. Una feliz noche, gracias.